Buenos días todavía. ¿Cómo están? Bien, qué gusto poder verles, qué gusto poder estar aquí y qué bendición también el hecho de que podamos reunirnos, lo que mencionaba ahorita José Luis. Bueno, ya saben el dicho, ¿no? Que nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido. Y en medio de todas estas cosas, de las circunstancias difíciles que se van dando, siempre hay peligros. Siempre hay peligros de acomodarnos, de ser asimilados por las circunstancias, de ser asimilados por, pues eso esencialmente, ¿no? Vamos a hablar un poquito algo acerca de esto, de ser asimilados por la cultura, pero muchas veces es la circunstancia misma y uno tiene esa tendencia a me pongo cómodo con esto. Es como que de repente uno vas a ir a algún lado y ya te subiste al camión o al transporte o a lo que sea y vas sentado y vas medio chueco, ¿no? Entonces en un principio vas incómodo porque se te va encajando aquella cosa por ahí en aquella parte, ¿no? Donde molesta. Y vas, pero después de un ratito, como que dices, no sé si ya hasta lo disfruto. ¿Sí me explico? Y nos adecuamos a eso, nos adaptamos a eso. Y este es un peligro del hecho de, en el momento en que no nos podemos reunir de una manera normal, vamos a llamarlo así, no nos vamos a meter en ese sentido, en esa línea, pero que no, por la circunstancia que sea, no me puedo estar reuniendo como solía hacerlo, como debe de ser, ¿sí? Pero digo, no, pues de aquí en la casa, ¿no? Es que la verdad es que es de lo más sencillo hacerlo desde casa. Bueno, sin embargo, desde ahí no lo hacemos, porque ya nos enrolamos con otras cosas y podemos decir luego lo hago. El asunto es que cuando salen situaciones como lo que estamos viviendo, nos sacan de nuestras zonas de confort, vamos a llamarlo, ¿sí? Y repito, nos vamos adecuando a eso. Y son cosas en donde nosotros tenemos que estar muy vigilantes siempre. Por eso siempre vamos a encontrar al Señor cuando dice, velad, miren, estad atentos. ¿Sí me explico? Siempre hay ese tipo de focos que se nos van prendiendo ahí y es importante atenderlos. Pues muy bien, vamos a entrar al mensaje. Gracias a Dios, repito, por la oportunidad que tenemos de poder compartir la palabra. Reciban un saludo de nuestros hermanos de allá del otro lado del charco, ¿verdad? Les mandan un saludo y pues bueno, vamos a la palabra. El día de hoy vamos a ver un tema que se llama una pregunta importante. De hecho pueden ser más preguntas, ¿no? Pero de alguna manera le teníamos que nombrar y pues así se llama, una pregunta importante. Voy a detener tantito, extrañaba esto. Bueno, cosas en las que nosotros tenemos que preguntarnos, hay cosas en donde nosotros tenemos que cuestionarnos. Y antes de ir directamente a lo que es el texto que vamos a ver hoy, que es ahí en Colosenses, yo quiero hacer algunas preguntas sencillas. No quiero decir simples, son sencillas, ¿sí? Son al menos 5 de ellas y por eso yo les quiero pedir que las piensen por un momento, que a la hora de que lo hagamos, que podamos meditar, porque el punto es ese, es llevarnos a pensar, es llevarnos a meditar, ¿verdad? Sin precipitarnos y sin procurar dar la respuesta correcta, porque sabemos cuáles son las respuestas correctas. Entonces no estamos buscando respuestas correctas, estamos buscando meditar, estamos buscando, en este sentido que nos dice la palabra, pues elevar nuestro pensamiento al Señor. Y tenemos que hacerlo pues entonces de una manera muy honesta, porque
de ahí dependen muchas cosas de nosotros. De ahí depende, para empezar, nuestra eternidad, ¿sí? Y eso en sí mismo ya tiene el peso suficiente, pero también está la tranquilidad en nuestras vidas, también dependiendo de qué es lo que respondemos o lo que nos respondemos a esto, es lo que nos va a dejar ver si estamos en una verdadera comunión, en una verdadera relación con Dios. Y esto es algo pues completamente personal, no hay de otras, ¿no? Esto es completamente personal. Y la primera pregunta va centrada siempre, en primer lugar, con respecto al Señor. Mi primera pregunta sería: ¿quién es Cristo para ti? Fíjense bien. ¿Qué piensas tú de Cristo? ¿Quién es Cristo? Yo dije que eran preguntas sencillas, pero que no son simples. Y pueden haber X número, ¿no?, de respuestas, pero déjenme anticipar esto. ¿Por qué mencioné que dependiendo de las respuestas de aquí dependen muchas cosas? Porque más que nunca la iglesia, los creyentes, me muevo para acá, necesitamos tener muy en claro qué es lo que creemos. ¿Qué creo? ¿Puedo explicar mi fe? Es decir, esto es lo que yo creo con respecto a Cristo. Y lo creo por esto y por esto. Son cosas que necesitamos tener muy claras. Y bueno, la carta a los Colosenses nos ayudan a enfocarnos ahí, porque pues en realidad la carta a los Colosenses es un tratado de cristología impresionante, ¿sí? Pero ¿qué creo con respecto a Cristo? ¿Quién es Cristo para mí? No es una pregunta nueva, el Señor se la hizo a los discípulos. ¿Quién dice la gente que yo soy? ¿Se acuerdan? No, pues fulano, hay otro que mengano, otro que eres esto, otro que eres el otro. Bueno, ¿y ustedes quién dicen que yo soy? Pues tú eres. Y había cualquier cantidad de respuestas a esa misma pregunta, y el Señor trae a flor de piel ahí la necesidad de que nosotros precisamente ubiquemos en qué creemos. Esa fue la primera pregunta: ¿quién es Cristo para ti? Otra pregunta con respecto a Cristo: ¿es Dios? Porque lamentablemente a veces no ubicamos eso. Es decir, Jesucristo, ese histórico, ¿sí? Que hay quienes en estas fechas tratan, digo, que es una majadería, ¿no?, pero tratan de negar la evidencia o la existencia histórica aún de él, ¿no? Mi pregunta es entonces: ¿es Dios? ¿Tú piensas que Él es Dios? ¿Qué implicaciones tiene esto? Es un hombre muy ilustre que impactó en su tiempo, y que, bueno, quedan algunas ideas sueltas de él por ahí, que cuando pues él vino y soltó algunas enseñanzas, pero pues tú sabes, ya pasaron 2000 años, ¿no? Entonces de repente pues ahí como que algo se recogió, algo escribió alguien por ahí perdido en la noche de los tiempos, y se quedó flotando esa idea por ahí que está hasta nuestros días, ¿verdad? Algunas enseñanzas que no están muy claras para muchos, unos lo toman de una manera, otros lo toman de otra, pero bueno, como eso fue hace tanto tiempo, pues realmente no tiene tanta relevancia, ¿sí? Otra pregunta: ¿hay evidencia histórica de su existencia aparte de los evangelios? Es decir, hay más documentos, porque esos son documentos históricos, ¿sí? Podríamos hablar mucho con respecto a las escrituras, pero estos son documentos históricos. Aparte de esto, ¿hay otras cosas que hablen del Señor? Sí, hay otros documentos históricos que transmiten algunas de sus enseñanzas, tienen otros enfoques, bueno, no son canónicas, pero ahí están. Sí hay. La pregunta,
Otra, la última. ¿Necesita el ser humano realmente un Salvador? Uno podría decir, repito, la respuesta correcta, ¿cuál sería? Ok. ¿Realmente crees eso? ¿Es algo que realmente crees, verdad? Y si es así, ¿Cristo Jesús es esa persona? Es decir, todas estas son preguntas que necesitamos responder. Todas estas son preguntas que necesitamos responder para poder precisamente ubicar qué creemos, qué pensamos con respecto a Él. ¿Sí? Ahora, el hecho de que estas preguntas se tengan que hacer hacia adentro de la iglesia a un grupo de creyentes, y créanme que esto no está limitado a esto. O sea, no es el asunto, no es una congregación en particular, pero cuando este tipo de preguntas, cuando tienes que girar la batería y soltar esas preguntas hacia un colectivo que se dice creyente, ¿verdad? Eso ya te deja mucho que pensar. Eso nos da una idea de la condición de muchos llamados cristianos. ¿En qué condición están esos llamados cristianos? Permítanme mostrarles un par de datos, algunas estadísticas. Ya saben que a mí me gustan algunas de estas cosas. Y digo, cuando lees bien ciertas estadísticas que son confiables, te deja ver, ¿no? Te deja ubicar cuáles son ciertas condiciones que hay. Pero déjenme, repito, mostrarles un par de datos, ¿verdad? Que nos van a ayudar. Estos datos son de un grupo de gente que se confiesan como cristianos evangélicos. O sea, tienen el término, la narrativa ahí está, ¿sí? Es decir, ya la retórica ahí está. Cristianos evangélicos. O sea, no se dicen católicos romanos, no, soy un cristiano evangélico. Sí, la Biblia, sí, Cristo, sí, la escuela dominical, amén, gloria a Dios, aleluya. Bueno, este grupo de cristianos evangélicos, el 31%, escuchen bien, 31% pues son esencialmente 3 de cada 10. Dicen que la ciencia desaprueba a la Biblia. Es decir, quiere decir que la ciencia reprueba a la Biblia. O sea, una tercera parte de los cristianos dicen, no, pues yo me apego a la ciencia y la ciencia dice que la Biblia no. Pues no, o sea, no. Se dicen cristianos evangélicos. ¿Ok? 31%. 33% dicen que el género, o sea, lo que es el gender o el género, que es una opción. Es decir, que tú puedes escoger ser hombre o ser mujer. 33% de gente que se dice cristianos evangélicos. 3 de cada 10. ¿Ya se empiezan a deprimir? 38% dicen que Jesús no es Dios, pero se dicen cristianos evangélicos. Se dicen que creen en Dios, pero no creen que Jesús es Dios. El asunto va subiendo, los números van subiendo. 62% dice que Dios acepta todas las creencias, no importa lo que tú creas. 62%, ya más de la mitad. Sí, bueno, pues tú eres esto, tú eres aquello, tú eres budista, tú eres musulmán, tú eres... Está bien, no pasa nada, o sea, pues Dios lo recibe todo, Dios lo acepta, Dios lo califica bien. El caso es que tengas fe. 62%. 62% dicen que el Espíritu Santo es una fuerza nada más, que no es una persona, que es una fuerza. 66% dicen que el ser humano es bueno por naturaleza. Ya estamos casi en 2/3 partes, 66% que el ser humano es bueno por naturaleza.
No, la Biblia dice otra cosa. La Biblia dice: por cuanto todos pecaron. 75% dice que Dios primero creó a Jesús. Miren, o sea, yo no sé qué es lo que usted respondería a estas preguntas, ¿verdad? ¿Qué es lo que esto le deja ver? Y se me ocurren varias respuestas. Pero me voy a quedar con 3 por el momento, nada más. Número 1 es que no cree realmente. Número 2, que no está seguro de lo que dice creer. Es que sí creo. Bueno, no está seguro de lo que dices creer. Número 3, que no entiende lo que dice creer. ¿Me están siguiendo hasta aquí o no? Estas son, yo sé que este tipo de mensajes pueden ser muy áridos, pero son indispensables que nos lleven a dónde estamos parados, que nos lleven a la meditación. ¿En qué creo? ¿Qué creo con respecto a esto? ¿Sí? Y esto, lo que por el otro lado evidencia es la tremenda falta de enseñanza doctrinal que tiene la iglesia en cuestiones esenciales. Porque luego nos gustan otros temas. Nos gusta que nos hablen que nos va a ir bien, que me motiven, que mi sanidad interior, y me gustan todos ese tipo de cosas. Y yo les voy a decir, no está mal. El problema es que eso tiene una supremacía sobre la doctrina. Es que eso ha tomado una supremacía sobre las cuestiones esenciales de la fe. Me estoy explicando. Y por eso, a la hora de que llega la confrontación, porque tarde o temprano todos chocamos con algo, tarde o temprano todos llegamos a esa Y, ¿verdad?, en donde tengo que decidir, y generalmente se decide mal. ¿Por qué? Porque no estoy sólido, porque no tengo una certeza, repito, qué es lo que creo y por qué lo creo. Es que, bueno, la Biblia, y ahorita voy a entrar un poquito más ahí, porque me dijeron que solamente tenía 3 horas y media para el mensaje, no lo puedo hacer más largo, ¿sí? Entonces no los quiero aburrir, pero les tengo que decir que cuando existen ideas tan similares de lo que vimos ahorita, de estas preguntas que hice, más bien no de las preguntas tienen que ver, pero los datos que les di, esos son constantes, me explico. Aquí podríamos sacar una constante, es que el grueso de los cristianos no tienen clara la doctrina de la Trinidad, por ejemplo. Ya desde ahí, 2/3 partes de los creyentes no tienen eso en claro. Y es algo esencial. Con respecto a la persona de Dios, es la doctrina más importante que hay, y no la tienen en claro. Tiene sus razones. ¿Quieren verlas? ¿Sí o no? Repito, no les quiero aburrir, pero sí les tengo que decir que cuando existen ideas tan similares a un mismo asunto en distintos grupos de personas, ¿sí? Pero que tienen en común una misma cultura, es decir, estas preguntas no se las hicieron a una persona o a 10 personas que están en Estados Unidos, y a otras 20 que están en Timbuktu, y a otras 30 que están en China, y otras 50 que están en Sudáfrica, y otras 20 que están en Escocia, y así. No, nada de eso. Son de una misma región, son de una misma nación, tienen una misma influencia, comparten una misma cultura, ¿sí? Y cuando ves que esas líneas de pensamiento son más o menos lo mismo, que piensan lo mismo todos ellos con respecto a una misma cosa, esas ideas no son espontáneas, ¿ok? Esas ideas no son espontáneas. Cuando tienes un colectivo y todos están pensando más o menos lo mismo con respecto a ciertos puntos, no son espontáneas, no se origina
en ese grupo de personas de manera individual. Es decir, es algo implantado. ¿Sabían ustedes que eso se puede hacer? ¿Sabían ustedes que hay pensamientos que se puede poner y que se les puede sembrar a todo un colectivo? Llevarlos a que todos piensen lo mismo sobre una misma línea. ¿Sabían que eso se puede hacer? Eso se hace. ¿Sí? Eso es lo que se hace. Entonces, generalmente, déjenme explicarles cuál es el proceso. ¿Les interesa saber esto? ¿Cómo es que eso puede llegar? ¿Cómo es que ese pensamiento, ese mismo pensamiento se hace para que llegue a todos? ¿Sí? Bueno, generalmente se origina en algo que se le conoce como la academia. Siempre va a empezar así, es la academia. Y la academia no es el programa donde van y cantan. ¿Okay? La academia es un grupo de pensadores, es un grupo de intelectuales, distintas áreas, ¿sí? Son filósofos. Estás hablando de gente muy preparada, ahora sí que la crema innata, pero son filósofos, son teólogos, son científicos, ¿sí? Distintas áreas, son estadistas, o sea, gente que está metida en la política. Es un grupo de gente grande, ¿sí? Y se empiezan a exponer en distintos foros a lo largo de distintos lugares, pero se empiezan a exponer de distintos foros en donde se discute, en donde se debaten ciertas ideas. Y ahí empieza. Después de que se discuten todas estas ideas, se llegan a acuerdos. Es decir, ok, generalmente de ahí salen 2 o 3 facciones, ¿sí? Dependiendo de cuál sea la más fuerte, es la idea que va a penetrar más rápido a la sociedad. Las demás van a penetrar, el punto es cuál va a penetrar primero. Entonces, después ahí de la academia se transmite a los medios de educación. Eso es muy importante, ¿sí? Básicamente son universidades, desde las universidades, y de ahí van bajando. Es universidades, seminarios teológicos, ¿sí? Todo lugar en donde se enseña en un nivel medio superior, ya de ahí baja a lo demás. Por eso es muy importante en una nación, ¿quién controla eso? ¿Quiénes son los que enseñan? Por eso es tan importante que estemos enterados, mis amados, de qué cosas están pasando aquí en nuestra nación. ¿Qué es lo que les están diciendo a los maestros que hagan? ¿Qué es lo que les están enseñando en las universidades? ¿Qué es lo que ven ahí? Esas son las conversaciones que tienen que tener con sus hijos. Esas son las cosas a la hora de que vamos a abrir sus libros, a verlos, y no nada más, ay, sí, el monito, mira. Porque de repente te vas a encontrar, bueno, no voy a decir por el auditorio, ¿no? Pero cosas muy aberrantes que son públicas, ¿sí? Que los niños tienen lo que las niñas tienen y que hay niñas que tienen lo que los niños tienen. Que tú escoges lo que quieres ser. El problema cuando eso ya se metió a un sistema de educación, ese pensamiento ya empieza a bajar, desde arriba, va bajando. Ese es por donde se va, ¿sí? Después, ya que llegó a esa etapa, está la academia, están los medios de educación, pues así sigue la cadena. Y entonces ya una vez que se resolvió eso, ya va a los medios, ya de manera masiva, y tú te encuentras que es el mismo discurso en todos. Tú ya te empiezas a encontrar que lo mismo que dijo lo que dice el noticiero que está por allá en Ciudad Constitución, dice lo mismo que el que está en Tijuana, que el que está en Mérida, y que tú los empiezas a escuchar y dices, están diciendo exactamente lo mismo. Puedes contar palabra por palabra y es exactamente lo mismo. Es un guión. Eso ya empieza a bajar
eso ya empieza a llegar, eso ya se empieza a meter. Por eso es muy importante que estemos despiertos y que no nos comamos todo lo que vemos, todo lo que oímos, es que lo filtremos siempre. Esto que estoy recibiendo, a ver, déjame rebotarlo con algo que es seguro y que es incorruptible, la palabra de Dios. Esto es lo que tú dices, esto es lo que tú piensas. ¿Qué piensa Dios con respecto a esto? Y para poder ubicar qué es lo que piensa Dios, yo tengo que aplicarme en el estudio, en mi lectura de las Escrituras. Todos los días comemos, ¿sí o no? Yo sí los veo que sí. A 2, 3, digo, comemos más de una vez al día. Y bien. ¿Estás enfermo? No le hace, comes, porque hay que comer, ¿verdad? ¿Me doy a entender? Y apartamos tiempo, siempre vamos a encontrar un tiempo, porque lo ubicamos como una necesidad. Y de repente perdemos de vista que la necesidad de que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, la hacemos a un lado. Porque Dios puede esperar. Que Dios es bueno y Dios sabe, y pues yo no le tengo que decir, pues sí, efectivamente no le tenemos que decir nada a Él. El asunto es que Él nos diga a nosotros. me estoy explicando, y necesitamos apartar esos tiempos. Hoy en la mañana que estaba compartiendo con los hermanos de Londres, era, ahora sí que dijimos, el reto de los 20 minutos diarios. ¿Sí? 20 minutos de lectura y meditación, todos los días, tus apuntes, todos los días. ¿Le entran al reto o qué? Digo, luego hay 20,000 retos que son unas perfectas tonterías, ¿verdad? Y ahí ves al montón de brothers en Facebook y en todos los medios diciendo, ay sí, y bájale 20 minutos a los medios. Bájale 20 minutos al Facebook, Instagram y todo. Yo no te digo que no los uses, nomás te digo, bájale, recorta, encuentra saca ese tiempo. O sea, de tu presupuesto de tiempo tienes un montón. Siempre han habido 24 horas. Nada más que han habido algunos tiempos en donde dentro de ese presupuesto hay más tiempo para gastar en ciertas cosas. Ahorita ya está más repartido, pero siempre vamos a encontrar eso. ¿Me estoy dando a entender? Encontremos esos tiempos y seamos constantes, porque eso es lo que nos va a permitir filtrar. Entonces, porque repito, esto ya se baja, ¿verdad? Y ese pensamiento, ¿verdad? Aún llega a las iglesias. Y si la iglesia desarrolla distintas teologías que no son bíblicas, da pie a muchas cosas. Si son universidades, pues generalmente terminan siendo una política pública. ¿A qué me refiero? Cuando esos pensamientos bajan, llegan ya a las iglesias y o a las denominaciones, porque ahorita ya se agarran parejo. Seminarios teológicos ya están bien vendidotes a todo esto. ¿Sí me explico? A lo que ahorita les voy a mencionar muy rápido, ¿no? Que es el liberalismo teológico o la teología liberal, y que ya están vendidos a eso. Ya, desde los más conservadores, ya que eran históricamente conservadores, ya no hay tal. Bueno, eso se baja entonces a las congregaciones con línea y se desarrollan enseñanzas, la gente lo comemos y nuestra conducta se desvía. Ese es el efecto que tiene la doctrina. Por eso es tan importante que creemos. Por eso es la pregunta, ¿qué es lo que tú piensas? Por eso es la pregunta importante, ¿qué crees? ¿Por qué lo crees? Cuando ese pensamiento ya llega, repito, hacia las escuelas, ya penetró ahí, entonces eso ya se convierte en política pública. ¿Se entiende lo que es eso? Política pública, es decir, eso ya se lleva a la práctica hacia toda la gente, sí o sí. Podríamos hablar de ideología de género en ese sentido, y se establece como política pública. Podríamos hablar del aborto, lo tratan de llevar como una política pública. Podríamos hablar de la eutanasia, les estoy mencionando temas de actualidad.
Que ustedes no se enteren que eso está pasando, corre por cuenta de ustedes, pero es mejor que se despierten porque eso ya está y ya está aquí. No es de que va a estar dentro de 20 años, no, eso ya está. Puede surgir una idea. Miren, antes había algo, hablando dentro de la iglesia, y los que ya son de Timbiriche para atrás me van a entender, pero antes surgía alguna doctrina, por ahí alguna idea rara de algún gringo loco, y tardaba algún tiempo en llegar aquí. ¿Sí? A veces tardaba un mes, 2 meses, y a veces de aquí a lo que eso llegaba aquí, ya perdía fuerza y no pegaba. ¿Sí? Tenía un impacto, pero era así como que, ¿verdad? Como que se cebó el cohete, ¿no? Pero ahorita, en cualquier rincón del mundo donde estén, dicen una tontería, en el mismo instante ya lo están viendo. En el mismo instante ya llegó a todo el mundo, literalmente a todo el mundo, y tiene un efecto muy fuerte y se replica y se multiplica. ¿Estamos aquí? ¿Ya los dormí o no? Bueno, ya casi. Entonces, repito, esto es un panorama muy general. ¿Y por qué lo comento esto? Bueno, porque es que de esto es el tema, ¿sí? ¿Cómo nos puede afectar? ¿Cómo le ha pegado a la iglesia? Eso es algo muy importante que nosotros necesitamos ubicar. Y sin entrar en detalles, porque ya los quiero llevar allá a las escrituras, los quiero llevar allá a Colosenses, sí, porque no tenemos tiempo para entrar en detalles, lamentablemente. Pero cuando tú tienes, después de Cristo, que tienes 18 siglos en donde la palabra, las escrituras, se saben que son infalibles, aunque un grupo la haya cerrado por más de 1000 años, ¿sí? O sea, aunque la Iglesia Católica la haya cerrado por más de 1000 años, pues ellos siguen en la oscuridad desde el año 300 y qué húbole, ¿no? Pero de manera general se entiende que esto es la palabra de Dios. Y si la fe de un creyente está fundamentado en las escrituras, y yo quiero debilitar al creyente, ¿en dónde tengo que golpear? ¿Qué es lo que tengo que poner en duda? ¿Está bien? No es nuevo y funciona. Nos vamos hasta el huerto de Edén. Dios habla, les da instrucción, les da mandamientos, ¿se acuerdan? Y Satanás llega por ahí porque es astuto, él sabe cómo llegar, y le dice: está bonito, ¿no? El fruto, no sé si era una mata de mangos, petacón o no sé qué sería, que lo dicen manzana, no sé por qué dicen manzana, no era manzana, ¿sí? Ha de haber sido coliflor, yo creo. Pero cuando llega y lo ve, oye, cómetelo, está bien, no está bonito. No, pues sí, y se ve rico, ¿no? Uf, se ve buenísimo, se ve. Y empieza, ¿no? Ahí, pues dale. No, es que Dios nos dijo que no. Esta es la respuesta de Satanás. ¿Con que Dios dijo? No necesita decirte que es una mentira, con que te ponga la duda es suficiente. Satanás entiende la política actual. Nunca van por todo, solo por lo suficiente para mantenerlos en donde quieren. No necesitan todo, solo lo suficiente. No necesita convencerte que Dios te está echando una mentira, solamente con que te ponga la duda si lo que dice es verdad, que técnicamente es lo mismo. Pero el cómo se use y el cómo se plantee tiene un efecto diferente. ¿Están aquí? ¿Sí o no?
Pues bueno, vengan por favor ahí a Colosenses, al capítulo 1. ¿Cómo voy de tiempo? Es que no me fijé a qué horas empecé. ¿20 minutos? Ok, gracias. Colosenses capítulo 1. Voy a leer desde el versículo 1 hasta del 1 al 8. Lo voy a leer de corrido y luego los vamos a ir comentando versículo tras versículo, como solemos hacerlo. ¿Les parece? ¿Me van a seguir? Yo lo voy a leer en la versión, la Biblia de las Américas. Entonces, si usted trae la Reina Valera, van a ser es lo mismo esencialmente, salvo que la Biblia de las Américas es más precisa, ¿sí? Sobre todo en la cuestión de la conjugación de los tiempos, ¿no? De los verbos. Dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Es una ciudad. Gracia a vosotros y paz de paz de Dios nuestro Padre. Damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, orando siempre por vosotros, al oír de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis por todos los santos, a causa de la esperanza reservada para vosotros en los cielos, de la cual oísteis antes en la palabra de verdad, el Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como en todo el mundo está dando fruto constantemente y creciendo, así lo ha estado haciendo también en vosotros, desde el día que oísteis y comprendisteis la gracia de Dios en verdad, tal como lo aprendisteis de Epafras, nuestro amado consiervo, quien es fiel servidor de Cristo de parte nuestra, el cual también nos informó acerca de vuestro amor en el Espíritu. Entonces vamos a ver, vamos a ir versículo por versículo. Versículo 1, lo que literalmente está diciendo Pablo, él se presenta como un apóstol. Es importante esto porque no dice yo soy el apóstol, sino él se presenta como el apóstol, o sea, pues yo como un apóstol, perdón. O sea, no está diciendo yo soy, no soy el único, no fue mi iniciativa el que yo sea lo que soy, fue algo que tiene que ver con lo que Dios estableció, no tengo los méritos para ello, lo soy porque esa es la voluntad de Dios y Dios es el origen y Dios es el medio para mi llamamiento. Eso es lo que está diciendo. Nos deja ver que no anda tras lo suyo propio, ¿verdad? Y que está enfocado en vivir para Cristo. Todo eso se alcanza a ver en el versículo 1. En el versículo 2 es muy fuerte porque, fíjense bien, no solo se dirige a los creyentes, no solamente dice pues a la iglesia, ahí a todos los hermanos que están ahí en Los Cabos, a todos los hermanos de San José, a los hermanos de La Paz, a los hermanos de donde sea. No lo está dejando así, va más allá él todavía, porque hay un adjetivo que nos debe de hacer meditar en el estado de nuestra vida espiritual. Desde ese saludo ya nos está haciendo pensar en cómo estamos y si realmente ese saludo me lo puedo apropiar o no, porque no lo deja general, ¿sí? Él se dirige, dice, a los santos. ¿Y qué más? Dígalo más, a los santos y qué. Es decir, no solamente a los que han sido apartados por y para Cristo, pero que le están dando respuestas a Cristo de una manera continua. Está hablando de gente que se esfuerza. Aquí, cuando habla de fiel, el sentido que está dando es un esfuerzo por mantenerse adherido. Es decir, le está echando ganas constantemente. Que sí se sujeta a las promesas de Dios, pero también se sujeta a las demandas de Dios. Porque a veces nos gustan las promesas, ¿a poco no? Pero también Dios tiene demandas. Nos gustan las enseñanzas que nos hablan y que van enfocadas a la parte del sentimiento, y está bien porque necesitamos ser ministrados, ¿cierto o no? Necesitamos ser fortalecidos porque la cosa está difícil, pero no todo queda ahí. No todo
puede quedar en el plano del sentimiento, del cómo me siento, de mis emociones. Escuchen, tiene que ir al plano de la verdad. Entonces lo confirma más adelante. Entonces después usa un saludo que es muy bonito, ¿verdad? Y que es muy usual en él. Dice gracia y paz. Y gracia era un saludo que normalmente se daba entre griegos, ¿ok? O sea, no llegaban y decían Dios te bendiga, hola, ¿cómo estás? Es gracia a ti. O sea, era un buen deseo, era una manera muy bonita de desear un buen deseo para la otra persona. Y él está diciendo gracia porque era el saludo que se les daba a los griegos, pero también está paz, que es de la manera en que los judíos saludaban, ¿sí? Entonces no excluye a nadie en este sentido, no excluye a ningún grupo en este sentido, gracia y paz, ¿sí? Versículo 3. Vean qué importante es ser agradecido. Vamos a leerlo, porque quiero que vean qué importante es ser agradecido. Damos gracias a Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo, orando siempre por vosotros. Pero estamos dando gracias y oramos de continuo por los hermanos. ¿Ustedes hacen eso? ¿Sí hacen eso o no? Mis amados, no le aflojen a la oración, no le aflojen a los miércoles, no sean flojos. Pues aflojarle, ¿no? No sean flojos, esfuércense. Ay, es que luego y uno anda, ya ve los chamacos. Sí, yo lo sé. Es que luego ya llego y ando allá a la carrera, aunque sea un pedacito. Pero ¿qué onda con tu corazón en eso? Pues, puedo decir no tengo ni para el camión. Pues no tienes que tomar el camión. Seguramente datos sí tienes, porque a lo mejor no vas a encontrar carne en el refrigerador, pero datos seguro tienes, porque luego no traen datos y sienten, ¿verdad? Ya ven que se le están acabando los datos y les empieza la taquicardia, ¿no? ¿Dónde está el wifi? ¿Dónde hay wifi? ¿Sí? Entonces lo podemos hacer. No le aflojen a la oración, procúrenlo, hagan planes para eso, aparten esos tiempos, que no sea un accidente, que sea algo bien planeado. No, si no puedes porque te tocó trabajar a esa hora, pues, ni hablar, ¿sí? Pero escuchen bien, aún si dentro del trabajo dices me puedo apartar 5 minutos, y tu teléfono, ahí conéctate y enchúfate las orejas, y aunque sea un ratito, ahí estás orando, ya regreso y le doy, pero estoy conectado en mi corazón, estoy ahí, estoy presente, y a ver cuáles son qué es por lo que están orando. Yo les aconsejaría que el día de oración les manden los puntos a todos, que todos tengan y que todos sepan por qué se está orando, porque los que no se puedan conectar, decir yo no me puedo conectar, pero sé por lo que están orando, voy a orar junto con ellos. Pero a veces preferimos no hacerlo. Podría ser una buena pregunta, ¿por qué no? Y probablemente la respuesta podría ser aterradora, porque probablemente la respuesta es porque no creo que pase nada, no lo considero lo suficientemente importante para conectarme, porque creo que no va a pasar nada, creo que las cosas van a seguir igual. Y se puede tener una actitud como la que describe Sofonías: Jehová ni hará bien ni hará mal. Ese era el pensamiento del pueblo. Lo que pasa, ¿qué pasa? No pasa nada, Jehová ni hará bien ni hará mal. Dice sí, pero va a venir y te va a escudriñar con linterna. O sea, te va a poner la lupa y te va a poner el reflector, a mí, a ti y a mí también. Entonces seamos cuidadosos con eso, ¿sí? Ahora, orar, escuchen bien, no solo es decir a favor de otros. Esto ya lo saben ustedes, esto se ha enseñado por años aquí en esta congregación. Implica, o la connotación siempre
no solamente que oro a favor de otros, es que busco el bien de otros. Me preocupo por el bien de otros y no solamente lo dejo en un dicho, es que mi vida está enfocada en eso que estoy orando, en procurar el bien de mis hermanos. Estoy orando a favor de mis hermanos, voy a procurar el bien de mis hermanos con mi conducta, con mis acciones. Eso implica orar. Si no, porque pues para repetir unas palabras cualquier perico la hace. ¿Me explico? Pues lo pongo ya, pues ya que se repita y ya, pero desconecto el mensaje, desconecto las palabras de las acciones, y cuando se desconectan las palabras de las acciones ya hay una incongruencia. Ya no hay verdad ahí, ya ¿qué pasó aquí? ¿Sí? Es como subir para abajo. ¿Alcanzan a ver? Es exactamente igual. Entonces, dentro de en la iglesia en Colosas, fíjense bien, hay un énfasis, ¿verdad? Que está dando gracias, escucharon el evangelio, les damos gracias a Dios que se han mantenido ahí, han estado ahí. Y es que había surgido uno de los problemas que habían en esa ciudad y dentro de la iglesia, es algo que se conocía como la herejía de los colosenses. ¿Sí? Esa es muy, muy conocida, ¿sí? Y esto eran mezclas, porque habían maestros que enseñaban cosas pues más o menos de ocultismo, ¿sí? Lo mezclaban con cristianismo, sincretizaban todo, lo metían todo en una licuadora, sacaban un cóctel llamado gnosticismo, ¿sí? Decían que Jesús era un superhumano, pero que no era verdaderamente Dios. Si nos regresamos a la estadística que les dije en un principio, esas ideas no son nuevas, ¿sí? Ellos decían que era mayor que cualquier ser humano, pero no tanto como para ser el Salvador. No es nuevo. ¿Lo alcanzan a ver? Enseñaban que aquellos que creían en Cristo, pónganme atención en esto, sí, bueno, ya creíste en Cristo, bueno, ahora tenían que ser llevados por los ángeles a mayores profundidades espirituales, que eran los ángeles los que te iban a llevar. ¿Ha escuchado eso? ¿Ha escuchado eso dentro de algunas, entre comillas, iglesias, entre comillas, cristianas, que al menos así se autoproclaman? Es que los ángeles, es que y casi ángel de mi guarda, mi dulce compañía, y dirigirse a ellos, y ellos son los que te van a llevar. Estos eran enseñanzas que luego decían, oye, pues no está tan mal, y se mezclaba todo esto. Y en todo eso, escuchen bien, la fe de los creyentes se iba enfermando. No necesitas mucho para enfermarte y agarrar una infección intestinal marca chamuco. No necesitas mucho. Puedes tomar tu botella de agua ultra mega archi recontra purificada y aviéntale una gotita. Ya no te voy a decir del caño, de la cañería, de la taza nada más. Y ya después de que le bajaste, de esa, agarra así un gotero y échaselo al agua que te la vas a tomar y se le echas ahí. Pregunta, si tú sabes eso, ¿te la tomas? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Es que no se escucha acá. Está contaminado, pero ¿cómo ubicas que está contaminado? Sabes que está contaminado. Sabes que está contaminado. Si tú sabes que está contaminado, dices, pero solamente fue una gotita y pues ni sucio estaba.
Nada más, es lo que estaba ahí, estaba perfectamente limpio. ¿Sí? Dices, ve tú a saber qué mugres hay ahí. Y no necesito que sea mucha, tantita, esa, a lo mejor no me pasa nada, a lo mejor tengo los suficientes anticuerpos para combatirla, y como nos pasa cuando vamos a los tacos y todo eso, ¿no? Tenemos los suficientes anticuerpos como para resistir, ¿sí o no? Porque, miren, muchas veces solamente Dios y el taquero saben lo que te estás comiendo. Pero qué ricos, ¿sí o no? Pero como no sabes, pero si tú supieras, probablemente no irías a esa taquería. Si tú supieras a lo mejor que ese taquero fue al baño, ¿sí? Y no se lavó las manos, y después así te agarras el puñito de carne y ahora le dices, trae buen sabor, está buen sabor, la sazón que trae. Bueno, si tú supieras por dónde anduvo esa mano, no te comerías eso. Pero no sabes. Y como ojos que no ven, corazón que ni modo, van para adentro los tacos. Bueno, en el tema de la fe, eso ocurre. Y eso es exactamente lo que estamos viendo. Si no sé lo que me den, me lo voy a comer. Y me va a afectar tarde o temprano. A lo mejor no en este momento, a lo mejor no me va a cortocircuitar ahí, pero un poquito y otro poquito y otro poquito, y se va yendo esa distorsión. Ese era el problema que había ahí, ¿sí? En el versículo 4 ya nos habla de una fe genuina. ¿Vamos bien hasta aquí? Ya en el versículo 4 ya nos está hablando de esa fe verdadera. Por eso dice que eran fieles al evangelio que habían recibido, que no se movían de eso. Es decir, este es el evangelio y yo veo que esto es lo que está aquí en las escrituras, esto es y punto. No, pues es que llegó este hermano, trae una revelación y es que el Señor me mostró. Yo sé que no es por ahí. Esto va aquí, listo, esto es lo que está aquí. No, pero es que mira, lo que pasa es que es una nueva interpretación. No me quieras engañar con los delirios de tu mente loca. ¿Sí? No, esto no pasa, esto no cuadra, esto no checa, porque sabes y eres fiel y te mantienes ahí, ¿sí? A pesar de que en este caso de los colosenses estaban recibiendo unos ataques brutales, pero estaban sólidos. Qué tremendo, ¿no? Y escuchen bien, ahorita estamos con ataques, la iglesia está con ataques brutales, y déjenme decirles, se vienen peor. Ahorita solamente se está empedrando el camino pero la cosa se va a poner peor, ¿sí? Ay, que eres negativo. No, la verdad es nada más ve los noticieros, los que deben de ser. Ve uno y ve todo y analiza lo que se dice, analiza lo que dice lo que dice y empieza a unir y vete a la historia y empieza a ver y dices, ay, y vas a la palabra de Dios y dices, no, sí cuadra, sí cuadra. Sí estamos caminando globalmente a un totalitarismo, sí estamos caminando para allá. Sí estamos caminando para allá. El asunto no es de si vamos a caminar o no, el asunto no es de si vamos a ir para allá o no, el asunto es qué tan rápido vamos a ir. Ese es el tema ahorita, ¿sí? Pero cuando lo sabes, tu corazón se prepara y dices, esto no me va a mover de mi fe. Podrán decirse, podrán hacer, podrán cancelar la reunión, lo que sea, pero seguimos reuniéndonos, seguimos esforzándonos, seguimos manteniéndonos como iglesia en contacto, y no por allá ya queda uno como dedo mocho, ¿verdad? Y el hermano, ¿verdad? Aquí iba a decir un nombre, pero digo, no, luego sí latino, ¿no? Y pero la hermana fulanita de tal, ¿cómo está? No, pues quién sabe. Y ya cuando vas a buscarla, resulta que está ahí en su casa, está disecada ya. No, que haya ese contacto. Si me dicen, no se pueden reunir, no nos podemos reunir, pero nos podemos comunicar, y el COVID no se transmite por el teléfono. ¿Me explico?
O sea, sí, sí puedo mantener ese contacto, sí, sí puedo darle seguimiento, sí, sí puedo ver cómo están, sí, sí puedo hacer esto. Lo que pasa es que a veces preferimos no hacerlo, nada más. Pero necesitamos ubicar esto, ¿verdad? Entonces aquí estaba, repito, hablando ahí, que estaba evidenciando que amaban a los hermanos. Es decir, la evidencia de que habían abrazado el Evangelio, ¿saben cuál era? No es de que cantaban muy bonito, no es de que tenían, no es de que tenían un instituto teológico impresionante, no. El distintivo que da aquí es que amaban a los hermanos. Es que iban por ellos, es que estaban con ellos, es que procuraban el bien de ellos. Tú procura el bien, ya si te manda a volar, pues te mandó a volar, pero al menos que en tu corazón no lo mandes tú a volar y que le puedas dar la seguridad que te vas a retirar porque estás respetando sus deseos, pero que siempre vas a estar ahí para apoyarlo. ¿Ven qué distinto? Te mando a volar, pues yo también, pues tú vuelas más lejos. Pues no, ok, pues vete a volar, pues sí me voy a ir a volar, pero aquí nomás bajito, aquí cerquita voy a andar volando. Porque va a llegar un momento en que puedes necesitar, y yo quiero que sepas que aquí voy a andar bajito, volando pero bajito. ¿Me están siguiendo? Entonces, ese amor a todos los santos, y bueno, pues claro, pues estaban vinculados a la vida de Cristo, manifestaban la vida de Cristo. Vean el efecto de la fidelidad, el efecto del Evangelio, y es algo tan distinto de lo que trata, por ejemplo, la carta a los Colosenses con los Corintios, ¿verdad? Que a los Corintios les tiene que explicar paso a paso lo que es el amor. Déjense de cosas, les tengo que tratar, les tengo que explicar de qué se trata. Les tengo que explicar lo básico del concepto. A los Colosenses no, desde un principio, ¡zas! Se nota el efecto, se nota que han creído, se nota que han abrazado el Evangelio. ¿Por qué? Pues tienen la vida de Cristo, se vincularon a la vida de Cristo. La vida de Cristo está fluyendo a través de ustedes. Va y alcanza, va y toca. Entonces en el versículo 5, lo voy a leer porque esto nos debe de hacer reflexionar. A causa de la esperanza reservada para vosotros en los cielos, de la cual, de la esperanza reservada, oísteis antes en la palabra de verdad, el Evangelio. Esto nos debe de hacer pensar, nos debe de hacer reflexionar precisamente en qué hemos creído. No que haya muchos evangelios, evangelio hay uno, pero ¿qué fue lo que te predicaron y qué es lo que has creído? ¿Qué ajustes has hecho? ¿Estamos aquí? Porque dependiendo de eso es donde te van a anclar las esperanzas. Si escuchaste y todo el mensaje y todo lo que tienes es para esta vida, ¿en dónde crees que van a estar ancladas tus esperanzas? A las cosas de esta vida. Y cuando algo pase en esta vida, que pasa porque esta vida es pasajera y es muchísimo más frágil de lo que imaginamos, y hay muchísimas cosas, hay tantas cosas que escapan de nuestro control cuando nosotros pensamos que eso que era imposible que escapara de nuestro control y que podíamos nosotros tener todo perfectamente planito y todo perfectamente seguro y que podíamos planear y que podíamos hacer. Covidio nos ha enseñado que no. Muy frágil. Por eso ves a muchos derribados ahorita. ¿Sí? Por eso ves a muchos que salen cosas y se van. ¿Sí? Yo recuerdo que hace muchos años, como 12, 15 años, estuvimos hablando y estuvimos anunciando con respecto a movimientos que habían en la iglesia de manera general, de manera global, que era que se llamaba Iglesia Emergente. ¿Sí? Era el movimiento de la Iglesia Emergente. No sé cuántos se acuerdan que estuvimos, pero machaca con eso. ¿Sí? Porque simplemente decían: no hay absolutos, no hay absolutos, no hay absolutos. Y así quedó.
Bueno, eso ya pasó, eso ya es pasado, eso ya es viejo. Ahorita ya hay otro movimiento, ahorita ya hay otras cosas, ¿sí? Ahorita se llama la WOC, Iglesia WOC, ¿sí? O sea, está despertando a nuevas verdades, a la inclusión. Bueno, podría meterme ahorita por ahí, pero ya no tengo tiempo. Entonces, el asunto es, ¿qué te han dicho de Cristo Jesús? ¿Qué has aprendido de Cristo Jesús? ¿Sí? ¿Qué es lo que estamos? Es decir, esto a nosotros como pastores, esto es un peso. Los que estamos enseñando, ¿verdad? Bueno, Pietro, estás ahí. Pietro, ¿qué estás enseñando con respecto a Cristo? José Luis, Saúl, ¿qué están enseñando con respecto a Cristo? Eso es muy importante. ¿Qué es lo que ustedes están comiendo con respecto a esto? Que es en donde nos va a anclar, ¿sí? ¿Qué opinión o qué convicciones te has formado en base a eso que has recibido? ¿Está bien? Y me voy para el final. Por cuestión de tiempo ya no alcanzo a ver lo demás, pero déjenme concluir con esto. Hay un comentarista bíblico, ya murió él se llamaba William Hendrickson, y escribe un resumen de su comentario, es decir, de toda la carta a los Colosenses. Él escribió un resumen que nos puede servir como una guía para cuando nosotros leamos la carta a los Colosenses, y que habla, como dije, es un tratado de cristología. ¿A cuántos les interesa ver ese bosquejo? ¿Cuáles fueron los comentarios a donde él llegó? Bueno, esto es lo que él dice. Por tanto, esta es mi conclusión. Yo ya estudié, ya analicé, ya era un hombre muy serio con las escrituras. Dice, por tanto, desde cualquier punto de vista, esta joya de epístola está al corriente de la discusión y reflexión de hoy en día, y aún le lleva la delantera. Es muy actual, y es así porque presenta a Cristo, al de ayer, al de hoy y al de por los siglos. ¿Quién es? 2 puntos. A, el arquitecto y sustentador del universo. Vamos a empezar por ahí, ¿sí? Vamos a empezar por ahí. Él es el arquitecto, él diseñó, ¿sí? Él lo creó, Él lo hizo y Él lo sustenta. Ya con eso tenemos para estar acá, ¿verdad? Número 2, la cabeza de todas las cosas. Él está por encima de todo, dice, y especialmente la cabeza orgánica y gobernante de su cuerpo, la iglesia. Es decir, Él manda a la iglesia. Los pastores no mandamos en la iglesia. Cuando un pastor manda en la iglesia, esa iglesia se va a desviar. Es Cristo el que tiene que mandar, y lo hace a través de su iglesia. Y están los ministerios, pero la orden debe de venir de Cristo. ¿Me está siguiendo? ¿Qué es lo que está aquí? ¿Qué es lo que Cristo dice? ¿Qué es lo que es congruente a lo que Cristo dice? No sé si quedó claro. O sea, no estoy diciendo de ninguna manera, no, lo que digan los pastores no se les debe hacer caso. Yo mismo soy pastor y tenemos esa responsabilidad. Pero lo que voy, las órdenes nunca deben de surgir del corazón de un pastor, o de una buena intención, o de una buena estrategia. Siempre deben de surgir de la palabra de Dios, consensada con otros maduros, que nos ayuden a balancear y a llevar al rebaño por aguas seguras y por pastos verdes. ¿Estamos aquí? Número el que sigue, C, 3. Él es la imagen del Dios invisible, quien incorpora en sí mismo toda la plenitud de la deidad. Es decir, Cristo es la imagen de Dios.
Pero eso Él dijo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Por qué? Muy sencillo: Cristo es Dios. Número 4 o D, Él es la fuente de la vida. O sea, en Él se origina la vida, de la paz y del gozo cristiano. No son las circunstancias las que nos producen gozo, es Él. ¿Sí? Hay cosas que luego pegan en nuestras emociones, ¿cierto o no? Y podemos tener paz y podemos tener alegría aún después de una noticia, de una pérdida. Pues a lo mejor no estoy, ¿verdad? Pero estoy tranquilo, tengo paz, porque mi paz no depende de esa circunstancia, depende del Señor. Él está en mí y yo sé que todo va a estar bien, porque Él controla, porque Él tiene todas las cosas y yo puedo descansar en Él y todo va a estar bien, aunque se vea el asunto muy feo. Descanso en Él y espero su guianza para poder dar los pasos con sabiduría y de acuerdo a lo que Él dice, porque lo que Él dice no falla. ¿Cómo tengo que resolver esto? Vayamos a las Escrituras. Así de sencillo. 5. Él es el galardonador de aquellos que se esfuerzan para hacer una bendición para otros. Es decir, hay recompensas. Sí, yo soy una bendición para otros, sí, me esfuerzo y le echo ganas. Bueno, no es en vano, O sea, Dios lo toma en cuenta. Y no es de que quiera ganarme el favor de Dios, no. O sea, no es de que lo voy a hacer para ganarme este galardón. No, porque ni siquiera sabemos de qué se va a tratar el asunto. Simplemente es Dios recompensa. ¿Cómo van a ser esas recompensas? No sé. ¿Van a ser aquí? No sé, no creo, porque la Biblia dice que van a ser allá. Que la entrega de los galardones no es aquí, es allá. Entonces, bueno, pero voy sembrando para la eternidad, ¿no? Número último, como presente dentro de nosotros, Él es nuestra esperanza de gloria. O sea, no es un símil como presente, sino es como Él está presente en nosotros, dentro de nosotros, Él es nuestra esperanza de gloria. Dice: con este mismo espíritu y propósito se desarrolla el presente comentario. Dice: buscando que el escrito atemporal, es decir, la carta que tiene un sentido eterno, produzca en cada uno de nosotros la restauración que necesitamos y un mayor conocimiento del glorioso Señor y Salvador nuestro, Jesucristo. Será importante entonces que estudiemos, que leamos en casa, que repasemos, que meditemos en esta carta. ¿Ustedes qué piensan? En todas las escrituras, pero en esta carta en particular, ¿será importante? Pues que Dios nos ayude en eso. Nos ponemos de pie y le damos gracias a Dios. Podemos darle gracias a Dios. Señor, muchas gracias por tu misericordia, muchas gracias por tu bondad, muchas gracias por tu palabra, muchas gracias por permitirnos reunir, muchas gracias por cada uno de nuestros hermanos, amigos que están aquí, Señor, que hicieron un esfuerzo por venir, otros que quizá querían venir y no pudieron. Señor, te rogamos que les bendigas. Te rogamos que bendigas a los que hicieron el esfuerzo por conectarse y en su corazón conectarse contigo y con la iglesia. Muchas gracias por tu obra en esta congregación. Muchas gracias, Señor. Yo te suplico que tú bendigas a mis hermanos. Yo les bendigo, Señor, y que tú bendigas, Señor, a su pastor, que bendigas a los ancianos de esta congregación, a cada maestro, que tú les bendigas, Señor, con el gozo de tu presencia y con una sabiduría a todos, a unos para enseñar y a otros para escuchar, pero que todos puedan moverse y que todos puedan ser conocidos, no porque saben mucho, pero porque se aman. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Pues muy bien, muchas gracias, que Dios los bendiga.